Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, porque ahí podéis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Ahora bien, si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir. Que como siempre, mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos países, que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Antía Vieites, que es consultora de cábala energética. Antía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santi. Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí. Me alegro, esa es la actitud. Ahí Y vamos. Patricia Lázaro, que es coach y escritora. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Agradecida. Ay, pues me da gusto, porque además la gente lo siente, ¿no? Cuando lo hacemos con esa actitud. Pues si os parece bien, vamos al tema, que es un tema delicado el de hoy, ¿no? Porque muchas personas van arrastrando y albergando este tipo de emociones que sin ser conscientes nos hacen mucho daño, ¿no? Y no nos ayudan en nada a tener una vida equilibrada y plena. Y vamos a hablar del perdón, o de no perdonar, ¿no? Pero primero vamos a ver de qué estamos hablando. Patricia, cuando hablamos del perdón, ¿qué es el perdón? Para mí el perdón es la incapacidad de aceptar y sanar un hecho del pasado. Tanto un daño que te haya podido causar una persona como un daño que te hayas producido también hacia ti mismo. O sea, porque puedes perdonar tanto para una persona como para ti. Pues mira, interesante lo que estás comentando y es un punto que no había considerado, que lo vamos a hablar más tarde, ¿no? Lo de perdonar a los demás y a uno mismo. Y a uno mismo, sí. Y a uno mismo, que es muy importante. Sí. Antía, ¿tú qué piensas? ¿Para ti qué es el perdón? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Patricia y también pienso que es una emoción súper intensa, que la trabajamos muchísimo, que los otros son nuestros espejos, que nos están demostrando muchas flaquezas que traemos, muchos puntos que tenemos que superar, que al final es muy difícil enfrentarte a eso porque consideras que es una persona o una situación que te hace daño. Y realmente desde la cábala lo ves como alguien que te está generando un aprendizaje muy grande. Para nosotros desde la cábala, y también lo veo en el budismo, es un maestro, es alguien que acordó contigo, otra alma que acordó contigo, que te va a traer una enseñanza. Entonces, eso te va a aportar más luz, pero antes tienes que ser un guerrero ahí en la oscuridad que lo tienes que dar todo y es duro, no es fácil. Es muy duro y más cuando no entendemos cómo es el proceso y realmente a quién estamos beneficiando cuando perdonamos, ¿no? Porque A hay mucha nosotros mismos. confusión. Y de hecho la pregunta que sigue, Patricia, es que causa mucha confusión. ¿El perdón tiene que ver con el otro o tiene más bien que ver con uno mismo? Para mí tiene que ver con lo mismo. El perdón al final es tu propia capacidad de ser consciente de que al fin tú eres el responsable de ti mismo. Cuando tú tomas el control de tu propia responsabilidad, de todo lo que haces, de que eres responsable de todo lo que haces, de todo lo que piensas y de todo lo que sientes, automáticamente ese control al final predomina más en ti que en la otra persona. Pues esto es vital lo que estás comentando y lo vamos a tratar de explicar lo mejor posible, porque hay mucha gente que piensa que el perdón tiene que ver con el otro. Antía, ¿tú piensas que el perdón tiene que ver con el otro o con uno mismo? El perdón tiene que ver todo contigo mismo, porque si tú no perdonas una determinada situación, la vas arrastrando, llega incluso a dominar tu mente. Hay gente que, bueno, yo también lo sé por experiencia, creo que todos pasamos esa situación de tener que perdonar algo a alguien, a un gran maestro o maestra que te está ahí enseñando una situación. Entonces, hay momentos que te invade el pensamiento, es el ego, ¿sabes? Es el ego inflado, ¿cómo pudo hacerme eso a mí? ¿Cómo me está haciendo tanto daño? Y te pones en el papel de víctima. Entonces, estás totalmente somatizada en esa emoción y tienes que salir de ahí. No es fácil, no es fácil. No, es un proceso bastante
arduo y hace falta mucha práctica para entender esto, ¿no? Pero yo voy a hacer un poco, Patricia, de abogado del diablo. A ver. Vamos a ver, ¿cómo es posible que me digáis que el perdón tiene que ver conmigo mismo si el que me está haciendo algo y al que tengo que perdonar es a otra persona? Vale, a ver, partimos de los... Vamos al origen. El mundo es neutral. O sea, pensamos que el mundo es hostil, de que hay víctimas y culpables, de que tienen que haber vencedores y vencidos. No, el mundo es neutro. Y al final proyectamos lo que es la vida en sí según nuestras percepciones, nuestra experiencia, a fin y al cabo, nuestro sistema de creencias. Según tu sistema de creencias, percibirás el mundo acorde con lo que vibre en ti, atrayendo, consecuencia, personas y experiencias que te ayuden a sanar, a aprender y a evolucionar. Ok, pues muy interesante. De hecho, me haces recordar a un programa que tuvimos que se llamaba La gente no te hace cosas. La gente hace cosas y tú decides cómo tomarlas, ¿no? Exacto. Y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Sí. Antía, ¿te suena esto? Sí, me resuena un montón. Me gusta mucho un dicho de un sabio que estaba, bueno, de un maestro que estaba con el alumno. Entonces llegó una persona y lo empezó a insultar todo el rato y el alumno esperando que el maestro le respondiera con una frase lapidaria. Entonces el maestro callado y cuando se fue ese señor le dijo, pero maestro, ¿cómo no le has respondido? Y le dice, pero si a ti te traen un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es ese regalo? Entonces, es que es eso, realmente el perdón es la situación, cómo tú te enfrentas a ella, si te quieres volver víctima, si la aceptas como una enseñanza, si eso te va a hacer avanzar, ¿sabes? Es como tú vas siguiendo dando pasos hacia adelante o te quedas estancado y se te va a volver a repetir con otra persona, otra situación. Pues eso es tal cual, ¿no? Entonces, en este caso, Patricia, ¿por qué perdonar? Porque a mí en los talleres muchas veces me han dicho, pero ¿por qué tengo que perdonar a esta persona si me hizo tanto daño? ¿Por qué tenemos que perdonar? Al final la vida es un espacio neutral donde todos venimos a evolucionar y a aprender y a sanar. Y esto es al final como los nenes. Si tú no vas aprendiendo lecciones, se te van a repetir con otras personas, otras situaciones, pero al final vas a tener el mismo sentimiento de malestar interno. Si tú no puedes sanar un hecho del pasado, al final lo que estás haciendo es desperdiciar tu presente y condicionando tu futuro. O sea, estás delegando tu felicidad y la responsabilidad de tu propio control, tu propio derecho, tu propio poder a otra persona. Lo que hace al final es que te estés continuamente enlazado a aquella persona que te hizo daño. O sea, no vas a poder ser libre ni mentalmente, ni energéticamente, ni emocionalmente, y no vas a poder al final hacer una vida feliz, ni crear la vida que tú quieres ni mereces. Ok, pues es una buena razón para no. Antía, ¿por qué tenemos que perdonar? Pues tenemos que perdonar para seguir viviendo en paz, porque esa persona o esa situación que a ti, que tú eres la víctima y te hizo tanto daño, va a seguir con su vida, va a seguir teniendo sus vivencias, va a seguir avanzando, pero tú te quedas estancado en esa emoción. Entonces no vives, o sea, no te permite vivir, no te permite desarrollarte. Necesitas perdonar para seguir avanzando, como dice Patricia, si no es imposible. Te perdonas a ti mismo realmente. Por eso aquí es donde se vuelve protagonista el entender que cuando tú odias a alguien o cuando tú no perdonas, el daño no se lo estás haciendo a él. Te lo estás haciendo tú mismo. Es mera inteligencia emocional, ¿no? Es como tomarte tú un veneno y esperar que se muera el otro, ¿no? No va a funcionar así. Es una razón simplemente de inteligencia. No va a servir de nada que odies a nadie porque, en primer lugar, no le vas a hacer nada a él y las vibraciones que estás causando y la realidad que estás creando y que estás atrayendo a tu vida, Patricia, puede ser bastante negativa, ¿no? Sí, al final considero que es un acto de amor, o sea, pero sobre todo de amor propio. Al final, todos los problemas que surgen es porque estamos demasiado vinculados a nuestra mente, a nuestra vocecita, a nuestro ego, a nuestros miedos. Y es que al final no somos nuestra mente.
Es que al final somos almas, somos seres espirituales, al final venimos aquí todos con una misión que es aprender. Cuando vemos el mundo desde nuestra conexión interna, de nuestro verdadero yo, de nuestra alma, es que no hay juicios, no hay problemas. Los problemas y los conflictos los hacemos a través de nuestra mente, que es donde están nuestras creencias. Cuando nos desvinculamos y podemos conectar con lo que somos realmente, ostras, es que la vida se vuelve tan fácil, o sea, es tan sencillo, es fácil cuando estás en este proceso de decir, es que al final la vida la estamos creando nosotros a través de nuestros pensamientos. Y una buena forma de hacer que la vida sea más fácil, Antía, es entender que cuando odias, el primer perjudicado y el único perjudicado eres tú mismo, ¿no? Claro, yo pienso que también, como todo, es educacional. Nos educaron desde pequeños, tienes que perdonarlo, dile lo siento, ala, ya te perdono. Y como que ya no pasó nada, entonces te vas creando un rencor dentro. No te enseñan que te perdonas, ¿sabes? Eso es muy importante para la gente que tenga niños. Enseñar que realmente perdonar, estás perdonándolo al otro, pero estás perdonándote a ti mismo, estás siguiendo para querer avanzar. A mí me chocaba muchísimo una tía mía argentina cuando vino, que siempre tenía una frase que yo nunca lo oyera, y era, se perdona pero no se olvida. Entonces yo me quedaba pensando, pero si perdonas, ¿cómo no olvidas? Pero claro, ahora creo que ya le di el punto con el tema que nos traes hoy. Y es que realmente no olvidas, no tienes que olvidar la lección que aprendiste. Esa lección te tiene que quedar grabada. Pues se me hace maravillosa la aportación que estáis haciendo respecto a esto, porque hay mucha gente que me lo ha preguntado, ¿no? Pero Santi, ¿cómo quieres que olvide esto? ¿No? ¿Cómo quieres que lo perdone? Digo, vamos a ver, son cosas totalmente diferentes. Una cosa es guardar rencor, una cosa es no perdonar y otra cosa es olvidar. No olvides absolutamente nada. Somos una consecuencia de nuestras experiencias. O sea, ¿qué sería de nosotros si mañana nos levantáramos y no nos acordáramos de lo que ha pasado? Entonces, acuérdate perfectamente de todo, pero no guardes rencor por nada, ¿no, Patricia? ¿Te suena con sentido eso? Sí, a ver, el rencor es una emoción que al final te va destruyendo por dentro. Te elimina cualquier posibilidad de creación, de conexión, de la oportunidad sobre todo de ganar autoestima y confianza en uno mismo. Así es, el rencor es terrible. Si nos diéramos cuenta de alguna forma del daño que nos hacemos cuando obligamos ese tipo de emociones, directamente es que ni lo haríamos. Uno de los problemas, Antía, es que no somos conscientes. Pero bueno, para esto están estos tipos de programas y están estos tipos de terapeutas, ¿no? Para hacerte entender que perdonar es lo más inteligente que puedes hacer, ¿no, Antía? Si quieres seguir viviendo en paz, sí, pero yo creo que lo más importante, ¿no? En una sociedad que estamos tan capitalista y se lleva todo mucho al dinero, a comprarte que te toque la lotería, a comprarte millones de cosas, pero si no tienes paz interior, no disfrutas ese dinero ni disfrutas las cosas. Y si hay rencor, no puede haber paz interior, son totalmente incompatibles. Entonces, si quieres esa paz interior, tienes que perdonar. O sea, es que no te queda otra, es que para mí, vale, yo medito, hago meditación y es muy importante, sabemos todos que todos pensamos mientras meditamos. Entonces, pero yo creo que un hecho que realmente me hizo trabajar el perdón fue lo que me hizo ser consciente de mis pensamientos. Porque en cualquier momento era como un pensamiento repetitivo, repetitivo, repetitivo. ¿Cómo me pudo hacer eso a mí? ¿Cómo me pudieron hacer eso a mí? Bo, 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 bo. Entonces yo me daba cuenta que estaba pensando en eso. Decía, pero estoy pensando en eso. Entonces yo observaba mis pensamientos. Entonces para mí eso fue la gran enseñanza del perdón. Por eso insistimos que el perdón no tiene que ver con el otro, aunque así parezca a primera vista, ¿no? Que al final es una elección consciente o inteligente que te va a permitir experimentar la vida y la co-creación humana de otra forma, ¿no? Ahora, Patricia, ¿tenemos que perdonar a todos? ¿Y tenemos que perdonar todo? ¿O hay cosas que hay que perdonar y cosas que no? A ver, soy consciente de que hay muchas cosas que es muy difícil perdonar. Porque creo que el perdonar yo lo llevo más a un acto espiritual. O sea, cuando hablo del alma,
hablo más a nivel de lo que somos realmente. Por eso a veces cuesta tanto perdonar, porque nos sentimos demasiados individuales y al final estamos todos conectados. Nos guste o no, al final venimos con unos mismos propósitos, estamos todos conectados, aunque evolucionemos a ritmos diferentes. Es conveniente, sobre todo, primero encontrar la manera y ser consciente de perdonarse a uno mismo. Creo que cuando eres consciente de esa capacidad de perdonarte a ti mismo, podrás perdonar más fácilmente también a los demás. Okay. Entonces, al aunque final... te hayan hecho mucho daño, es un acto, sobre todo, es lo que te he comentado, más hacia uno mismo. Vale, entonces, traducción. ¿Perdonar todo y a todos? Poder se puede. Ok, perfecto. Antía, ¿perdonamos a todos y a todo? O más bien... Perdonamos a todos y a todas. Yo creo que es muy difícil, pero si estás en el mundo espiritual, si estás escuchando este programa, si estás metido en estos temas, yo pienso que tenemos un poquito más de ventaja en ese sentido, porque nos es más fácil saber que los otros son espejos nuestros y eso es algo muy difícil de llegar ahí, como alguien que me hizo tanto daño, yo soy como esa persona. Esa persona te está mostrando cosas que tú tienes dentro, puedes ser consciente o no, pero están ahí. Entonces, es la base, primero, amarnos a nosotros mismos y perdonar siempre a todo y a todos. No es fácil, nadie dijo que esto fuera a ser fácil, pero aquí estamos. Sí, además, recordar que la gente no nos puede hacer daño a no ser que nosotros elijamos a esa persona como excusa para sentirnos dañados, ¿no? Eso es importante porque si no lo vemos de esa forma, siempre vamos a pensar que nos están haciendo cosas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que perdonar a todos y todo. Y digo esto para que nos entienda, ¿no? Porque en realidad no hay nada que perdonar. Pero bueno, para que no nos confundamos y la gente sepa de lo que estamos hablando, todo. Y contra antes, mejor. O sea, si puedes perdonar al segundo que según tú te han hecho algo, es mejor que lo perdones al otro día o a la semana siguiente. Ipso facto. Y estamos viendo y te estamos dando las razones por las cuales lo puedes hacer. Ahora sí, Patricia, lo que habías comentado, tan interesante al principio del programa. Porque hay gente que lleva bien lo de perdonar a los demás, pero después cuando le toca perdonarse a sí mismo, uy, le cuesta un poco más. ¿Tú crees que esto tiene que ser equilibrado? Pues, ¿sabes lo que ocurre? Que somos muy crueles con nosotros mismos. O sea, nos falta muchos vernos a nosotros con compasión, con amor, con humildad. Y muchas veces lo que hacemos es una repetición de las situaciones o de las experiencias y de la educación que recibimos nosotros cuando éramos pequeños. Cuando somos pequeños se forma nuestro sistema de creencias y muchas veces repetimos de forma inconsciente patrones que hemos estado, pues, al final conviviendo, ¿no? Cuando somos pequeñitos. Entonces, cuando nuestro niño interno está muy herido, en vez de conectar con él y darle el amor que necesitó en su momento, escucharle, reconocerlo, aceptarlo, cogerlo con amor, lo que hacemos es al final es maltratarnos a nosotros mismos. Pues Entonces, eso es así, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, antes de comentar, Antía, ¿tú qué piensas? ¿Es tan importante saber perdonar a los demás como perdonarse a uno mismo? Es muy importante perdonarse a uno mismo, porque eso es la base, pero para mí también es lo más difícil. Lo más difícil, sobre todo, porque todos tenemos traumas infantiles, todos tenemos esa parte que está un poquito, digamos, en carne viva, que es donde más nos puede doler. Entonces, perdonarte a ti mismo, eso es ya avanzar a nivel pro, diría yo. Porque perdonarte a ti mismo es lo principal y para mí ya está ahí en el top, en el top 20. Pero bueno, sí, perdonar a los otros ya está muy bien. Yo creo que si aprendemos a perdonar hacia afuera y no perdonamos hacia adentro, no estamos entendiendo nada No, otra vez. no, exactamente no, pero es muy difícil encararnos. em, bueno, yo por lo menos lo veo así a nivel personal. Es bastante más difícil, lo tienes que tener tú superado para aportárselo a otros, eso está claro, pero es muy difícil porque en el perdón va unido también el juicio. Entonces,
tendemos a ser los peores jueces con nosotros mismos. Ujú. Y a raíz de ahí es un poco más difícil perdonarte a ti mismo, pero por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, hay que perdonarse a uno mismo y a los demás. Es que si no, seguimos sin entender, ¿no? O sea, Exacto. por eso la invitación es, por supuesto, al mismo instante. O sea, tienes que entender que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes con lo que tienes. No hay más, lo demás es una ilusión. ¿Por qué te vas a guardar rencor si siempre haces tu mejor esfuerzo? Es absurdo. No importa cuál sea el resultado. Por eso es tan importante hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Ahora bien, hay personas que me dicen, Santi, cuando perdono, la gente lo confunde con debilidad y vuelven a repetir la misma situación por la cual los he perdonado. Entonces, ¿qué me recomiendas en estos casos? ¿Perdono? ¿No perdono? ¿Qué hago, Patricia, en estos casos? Perdonar. El hecho de no perdonar es porque creemos que tenemos que dar una apariencia de fortalezas. No queremos mostrar nuestra vulnerabilidad. Y es que al final tenemos que aceptar de que como ser humano implica ser vulnerables. No somos inmortales, es que la vulnerabilidad es nuestra capacidad natural, es que forma parte de nosotros. Lo que pasa es que no queremos demostrar que tenemos debilidades para protegernos de los demás. Si yo me pongo una coraza, es mucho más difícil de que otra persona me vuelva a provocar el daño que me hizo la otra. Por lo tanto, voy dando una apariencia que no soy. Al final la gente no me llega tampoco a conocer, pero ¿qué pasa con esto? Que si yo muestro una apariencia falsa, al final, ¿yo qué voy a traer a mi vida? Más personas falsas. Llegará un momento en que mi máscara sea tan grande que es que llega un tiempo en que yo no sepa ni quién soy tampoco. Claro. Además, volvemos a recordar que el perdón no tiene que ver con el otro, ¿No? tiene que ver con uno mismo. Por eso es tal cual lo estás diciendo. Antía, ¿qué pasa con estas veces que perdonamos, la gente lo confunde con vulnerabilidad y nos ataca otra vez? ¿Volvemos a perdonar o no? Bueno, yo parto que hay esa persona, la gente esta que nos vuelve a hacer algo, parece otra persona parecida que nos vuelve a hacer una situación parecida, ya no solo estamos trabajando el perdón, estamos trabajando los límites que tenemos que ponerle a la otra persona para que no vuelva a sucedernos lo mismo. Es como un doble trabajo, no puedes permitir que estás viendo que está repitiéndose la misma situación, la misma jugada y tus cartas tienen que ser distintas. Tienes que enfrentarla de otra forma y parte siempre para mí de poner unos límites claros porque ahí entra también el respeto hacia ti mismo y hacia los otros. Por eso, en este caso, para las personas que se están preguntando, oye, pero si 5 veces me hacen lo mismo, ¿5 veces tengo que perdonar? Por supuesto que sí. Porque si te preguntas esto, es que no estamos entendiendo nada. El perdón es para ti, no para el otro. Exacto. Ahora bien, y hablando de límites, Patricia, claro que hay que poner límites. Sí. O sea, si tú me dejas plantado una vez, yo te perdono al momento. Si me dejas plantado una segunda vez, te vuelvo a perdonar al momento. Pero seguramente la tercera vez ya no vaya. Yo te sigo perdonando, pero no voy a ir. ¿Por qué? Porque perdonar y ser cómplice de actividades con las cuales no estás de acuerdo no tiene nada que ver, ¿o sí? Es que perdonar no es lo mismo que resignación. No es lo mismo que permitir, no es lo mismo que consentir, no es lo mismo que estés de acuerdo con. O sea, perdonar es soltar, es aceptar y es transitar, es sanar. Ahora bien, una cosa es ser bondadoso contigo, tienes capacidad de perdonarte a ti, capacidad de perdonar a los demás. Y otra cosa es mostrar cómo quieres que te traten los demás. Simplemente porque tú vales, porque tú tienes derecho a que te traten bien. Eres un ser valioso, simplemente ya el hecho de existir. Tú tienes que marcar tus propios límites. Pues totalmente de acuerdo. Y vamos a poner algún ejemplo, porque a la gente les encantan, ¿no? Los ejemplos, además son muy cercanos. Hazte cuenta, Antía, que tú y yo tenemos una relación y te acuestas con otro, ¿no? Me engañas. ¿Por qué tenía que perdonarte? Vale, pues aquí me viene genial la cábala. Porque si te lo hicieron, si te lo hacen a ti, es porque en otra vida tú se lo hiciste a él. Entonces,
ahí, yendo por ahí, trabajas lo que viene, lo que tienes que trabajar, no sé, un poquillo. Me quiero enfocar ahí, ¿sabes? Claro, es que Y si ahí no lo trabajas, si no perdonas, la rueda del karma sigue funcionando y te lo llevas para otra vida. Entonces, mira, mejor deuda saldada. Si no eres capaz de perdonar la infidelidad, sigue con tu vida y pasamos páginas sin agobios ni nada, que el mercado está ahí, es amplio. es que es la situación. Volvemos al punto. Perdonar enseguida. Antía, te perdono ya. Es más, no tengo nada que perdonar. Ahora bien, ¿continúo contigo? Esa es otra pregunta. Esa es otra cuestión que no tiene que ver con el perdón. Tenemos que perdonar en el momento. Y digo tenemos como opción, cada quien que haga lo que le dé la gana, ¿no? Yo tengo gente que se ofusca. Pues yo no pienso perdonar a mi padre. Pues no lo perdones. ¿A mí qué más me da? Si finalmente el daño te lo estás haciendo tú. Porque Exacto. si yo conociera a alguien, Patricia, que a través de guardar rencor o de no perdonar hubiera logrado algo a nivel conciencia, a nivel evolutivo, a nivel inteligencia emocional, yo mismo te diría, odia, no perdones. Pero es al contrario, nos estamos haciendo pedazos en vida. Sí. Creemos que perdonar es, ¿no? Yo me doy la vuelta, yo me alejo de la situación, me alejo de la persona y sigo con mi vida. No. Perdonar es ver ese hecho que ha pasado, poder verlo cara a cara y no producirte un malestar por dentro que Claro. te haga remover sobre todo ese resentimiento, esa rabia, esa frustración. O sea, es capaz de mirarlo y decir, vale, he aceptado esto, ha sido doloroso en su momento, incluso aún me puede sentar. Porque sí, porque somos personas y es que al final, cuando alguien nos ha hecho mucho daño, no podemos quizás, lo que decimos, ¿no? Es que al final lo recordamos, pero no hasta ese punto de bloqueo. Claro. Porque entendemos, o esa es la idea, empecemos a entender que ese daño lo hacemos a nosotros. Entonces, no importa lo que te hagan, las veces que te lo hagan, simplemente, si no estás de acuerdo, no seas cómplice de esas actividades o de esas situaciones. Y si tienes que cortar, cortas. O si no, no cortes. Pero siempre el perdón. Porque no tiene que ver con el otro. Tiene que ver contigo mismo. Y no importa, porque me han dicho muchas veces, sí, Santi, pero no es lo mismo que yo te dé un pisotón sin querer cuando estamos bailando salsa, a que un día llegue borracho a casa y te hincha hostias. Obviamente el perdón no es el mismo. Y yo me pregunto, Antía, ¿no es el mismo perdón? Es el mismo perdón, tienes que saber perdonar. Empiezas perdonando lo pequeño, lo grande, tú le pones el tamaño da igual a la persona, igual para una persona que tú le des un pisotón bailando salsa, que es un gran bailarín, es algo que su ego no se lo puede permitir, ¿sabes? Es en plan decir, pero ¿cómo? Estoy bailando yo con una persona que no sabe bailar y me da un pisotón. Entonces, es un poco el grado del perdón, lo ponemos cada uno de nosotros. No puedes decir algo que es malísimo, simplemente que tú estás trabajando el perdón, que tú tienes ahí una enseñanza que tienes que aprender a perdonar, desde el pisotón, la paliza o una gran mentira. Incluso a veces es mucho más difícil perdonar el daño que le hacen a un ser querido que el que te hacen a ti mismo. Y tienes que aprender a perdonar. Además, podríamos hilar más fino, que no lo vamos a hacer en el programa de hoy, porque si no, podríamos causar más confusión que otra cosa. Y es el entender que si yo sé que esa persona está haciendo su mejor hacer, hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿por qué tendría que perdonarlo? O sea, ¿por qué tendría yo que perdonar o pensar en perdonar a alguien que yo sé que está haciendo lo mejor que puede? Es absurdo de entrada. Lo que pasa es que como no sabemos que siempre hacemos lo mejor que podemos, tenemos la ilusión de que tenemos que perdonar. Porque si no, no tendría sentido, ¿no, Patricia? O sea, por ejemplo, si una persona que le falta una pierna echa una carrera conmigo, va a perder. Pero si entiendo que está haciendo su mejor esfuerzo, ¿qué tendría que perdonarle? Si una persona ciega con su bastón me da sin querer, yo entiendo que no lo está haciendo queriendo, y aunque lo hiciera queriendo, sé que es su mejor hacer, ¿qué tendría que perdonarle? Si está haciendo como yo, su mejor esfuerzo. Al final, todo se resume a la percepción que tenemos nosotros de las cosas. La capacidad que tenemos de reconocer primero lo que somos y lo que es la otra persona, que al final no deja de ser otro ser como nosotros, que al final cada uno hace
lo que conoce. O Y sea, lo que... exacto, tú no puedes pedir algo y la otra persona te puede dar algo que no tiene, que no conoce, que no sabe. No podemos exigir, no podemos tener... hace poco leí el tema de las expectativas. Al final esperamos que la otra persona se comporte acorde a como nosotros lo haríamos. No, la vida no es así. Tú no puedes exigir, tú no puedes tener expectativas, ni siquiera con la persona que más amas. Es que al final, por mucho que los dos estemos aquí evolucionando, aprendiendo, es que cada uno tiene su propio mundo, su propia forma de ver la percepción de las cosas. Pues me parece muy interesante lo que estás comentando y es totalmente cierto, ¿no? Entonces la invitación de hoy es: perdona siempre en el momento presente. No acumules porque el que más daño se está haciendo eres tú. Simplemente es eso. No importa qué tan grande sea la ofensa que según tú te están haciendo. No importa, perdona. Y verás cómo va a estar un buen cambio en tu vida. Pero bueno, esto es una forma de pensar, ¿no? Cada quien que haga lo que quiera. Pero bueno, antes de seguir con el tema, ¿qué os parece si nos contáis un poquito más de vosotras? ¿Qué hacéis, qué no hacéis, dónde contactaros, qué herramientas tenéis y dónde os pueden buscar? Antía, ¿empezamos contigo? Vale. Bueno, pues yo tengo con una compañera un consultorio de cábala energética, hacemos árboles de la vida. Entonces es una herramienta muy, muy interesante porque va enfocado a las cosas que tienes que trabajar. Por ejemplo, puedes tener que trabajar el perdón, lo ves ahí claramente de dónde viene, si viene de familia, si viene de situaciones de infidelidades, de pareja, lo que comentaba antes, te muestra las maestrías que traes de otras vidas para manejarte en estas, ¿sabes? Tus potencias, tus dones, lo que traes para ayudarte y también lo que traes para trabajar. Entonces, considero que es una herramienta muy, muy poderosa que realmente te ayuda a avanzar. Cuando te sientes bloqueada, por eso lo de energética, se mueven cosas, entonces vas avanzando y te enfrentas a carencias, a dones que tienes y es como que todo va a empezar a fluir. Entonces, bueno, es muy interesante. También hacemos en la consultoría estudios numerológicos y nos podéis encontrar en cabalaenergética@gmail.com, en las redes, en Instagram como Cábala Energética, Facebook, Pinterest o en el teléfono 680-420-500 y en Telegram y WhatsApp. Antía, y para la gente que no conozca esta herramienta, ¿qué tipo de ayuda? Me refiero, la gente puede acudir con problemas psicológicos, físicos, emocionales, existenciales, cualquier tipo de problema. Sí, más que nada es reconocerte a ti mismo y lo que tienes que trabajar, lo que traes de otras vidas. Es muy interesante porque te enfrentas a lo que vienes a hacer en esta vida. Te enfrentas a lo que vienes a hacer y ahí pues también se ven causas físicas que puedes traer, cómo puedes solucionarlas, qué tipo de terapias te vendrían mejor. Podemos encaminarlos, pues, por ejemplo, personas que traen bloqueos, se ve claramente si la persona es muy mental, no es muy mental, le puedes decir, pues utilizar el Ho'oponopono, ¿sabes? ¿Qué tipo de terapias le pueden ayudar para el yoga, ¿sabes? Ves un poquillo en qué vienen más flojos, lo que tienen, las potencialidades que traen. Entonces, bueno, yo personalmente a mí me ayudó mucho, entonces me parece una herramienta, aunque hice más terapias, tengo maestría Reiki, tengo otro tipo de terapias, pero yo creo que el árbol de la vida es tan potente y te ayuda tanto y te hace comprender cosas como estas, cosas como el perdón, cosas como lo que es el ego, saber que no viene de ti, que vienen de tus ancestros muchas veces, ¿sabes? Que es un karma familiar, que lo vienes a trabajar que no es algo tuyo, no sé, te ayuda muchísimo. La verdad es que a mí me tiene enamorada porque realmente conmigo fue muy bien y bueno, la gente, los clientes que tenemos, pues nos comentan que también les vino muy bien. Ahora nos estamos enfocando mucho porque estamos cerca de Santiago de Compostela y nos estamos enfocando mucho en peregrinos. Sabes que mucha gente hace el camino de Santiago
por lo espiritual. Entonces, bueno, me hace mucha ilusión cuando ves a los peregrinos que cogen su árbol de la vida, ¿no? Le damos un árbol de la vida con los senderos el árbol de la vida personal, con los senderos que traen, con sus maestrías, con sus bloqueos, y que lo ponen ahí, lo meten en el tubito de la compostelana, pues es como súper bonito, es como un camino realmente espiritual y físico. Me decía un chico de ahí de Valencia, ya sabes lo de las causalidades, que hizo el camino y fue el último cliente así que tuve del camino, un saludo si nos está oyendo, pues me decía que realmente que él hizo el camino varias veces, pero que esta vez, que siempre con la esperanza de que le iba a ir bien, pero que esta vez realmente se llevaba herramientas y eso me pareció muy bonito. Pues sí, porque de eso se trata estos programas, de que se lleven herramientas y obviamente que busquen también cómo pueden transformar sus vidas. Antía, pues me parece maravilloso e invitamos a la gente que te está escuchando, obviamente que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti. Patricia, ¿vamos contigo? Cuéntanos. Soy coach, soy educadora y también escritora. Y estoy haciendo un proyecto muy bonito. Estoy con 3 libros para niños, adolescentes y adultos. Yo guío o comunico o transmito con la combinación de la ciencia y la espiritualidad. Entonces estoy muy enfocada en lo que es el amor propio y la confianza. Fortalecer lo que es nuestro poder interno y reconocer lo que somos. O sea, me parece que al final es básico para cualquier duda, conflicto, meta o proyecto o todo lo que cada persona quiera conseguir en esta vida. Entonces, tengo mis programas de amor propio, luego también hago mis sesiones a distancia, online, y bueno, pues estos libros cuando salgan para nenes, adultos y adolescentes, pues estoy con muchísima ilusión de poder transmitir a cuantos más mejor. Oye, ¿falta mucho para que salgan, Patricia? ¿Cómo los llevas? No falta mucho, estoy con el tercero. Ajá. Porque el tema de los nenes, al final las ilustraciones también las estoy haciendo yo, dibujando yo, bueno, me encanta el mundo creativo también, me encanta el tema de la educación y no falta mucho. En mis redes sociales lo iré comunicando, que es patricialázaro.com, y bueno, también tengo mi Instagram, Facebook, que bueno, tengo a personas trabajando conmigo que me están haciendo todo lo que es el diseño. Ok, pues suena interesante y sobre todo, entonces es un coach de vida, ¿no? Digamos que acompañas a las personas que así lo decidan a transformar ciertas cosas, ¿no? En sus vidas. Los ayudas. Sí, me enfoco muchísimo sobre todo en la autoestima. Muy importante. En el amor propio, sí, me parece, bueno, a través de experiencias, de conocimientos, aprendizajes, al final me parece que es el origen de todo. A lo otro, hay muchas cosas que se pueden abordar, pero me parece que a mí es el amor, la confianza con uno mismo. Suena bien. ¿Y lo haces a título individual, grupal, das talleres o te concentras más en persona? Lo estoy haciendo individual. Exacto. Vale. Tengo muchos proyectos más. Luego también me formé como oradora también en Madrid y tengo muchos proyectos muy chulos para dar conferencias y charlas, pero ahora lo que quiero es sacar esos 3 libros y luego ya me centraré un poquito más en lo que son las conferencias. Pues suena fantástico y muy necesario. Invitamos a toda la gente que vibre con lo que haces, Patricia. Gracias. Obviamente que te busque y te contacte, ¿vale? Pues si os parece bien, vamos a dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Esther de Zaragoza: yo casi siempre perdono la primera vez que alguien me hace algo, pero la segunda ya no, porque para mi gusto le estás mostrando el camino para seguir haciéndolo. ¿Qué pensáis? ¿Quién le quiere comentar algo? Antía, ¿le quieres comentar algo a Esther? Que no perdona al otro, se perdona a ella misma, tiene que enfocarlo siempre desde ahí. El otro siempre es su maestro, el otro le está mostrando cómo ella tiene que actuar
y si ella lo perdona, se va a dar cuenta que se está perdonando a ella misma. Es muy importante. Es muy importante seguir perdonando. No es lo que te hace, sino es como tú lo recibes. Y esa persona está siendo su maestro. Y mientras ella no supere eso, van a seguir más personas haciéndole, no va a ser la misma persona, pero van a ser otros que le hagan cosas parecidas. Entonces no le vale la pena que perdone. No queda otra, es el camino. Vale. Patricia, ¿tú qué opinas de lo que comenta Esther? Que la primera vez sí perdona, pero la segunda va a ser que no. Opino que no voy a utilizar la palabra debería, porque no, pero que puede perdonar, sobre todo por ella misma, pero que paralelamente trabaje también su confianza, su amor. Cuanto más se valore, más se reconozca y más se ame, más le va a ser más fácil poner esos límites y demostrar cómo quiere que le traten a ella. Pues eso es así, ¿no? Yo le diría a Esther, ojalá y cuando veas este programa no tengas esa pregunta y entiendas que la primera, la segunda, la tercera o 1000 veces que tú sientas que te hagan algo, es importante que perdones. Por lo que hemos comentado durante todo el programa, que no tiene que ver con el otro, que tiene que ver contigo. Que el daño no se lo haces al otro, te lo haces tú. Simplemente por eso. Ahora bien, no permitas que esas situaciones con las cuales no estás de acuerdo se sigan dando. Nada más. No estoy de acuerdo. Perdono, pero me voy. O perdono, pero pongo límites. O perdono y te doy 2 hostias. Como tú quieras, ¿no? Pero perdona enseguida. Esa es la invitación, ¿no? Además, invitamos a que lo probéis y después nos comentáis qué tal, la diferencia. Vale, pues vamos a otra pregunta. Dice, soy Andrés de Filadelfia. Reconozco que soy muy rencoroso y la verdad es que no me disgusta ser así. Hay mucha gente que no se merece ser perdonada y tampoco creo que los ayudemos haciéndolo. Pues no es la primera persona que conozco así. Antía, ¿qué piensas de Andrés? Él es rencoroso y dice, soy rencoroso y me gusta hacerlo, ¿no? Que tiene un gran trabajo para hacer el Andrés. Tiene un gran trabajo ahí para perdonar. Dejar de ser rencoroso, si eres rencoroso y ya estás diciendo yo soy rencoroso, ya te estás poniendo una etiqueta que ya es muy difícil de arrancarla, ¿sabes? No digas nunca yo soy algo malo porque te estás encasillando ahí y no vas a ser capaz de salir. Y si eres rencoroso, no fluyes con la vida. No puedes disfrutar porque estás siempre, pues este me hizo esto por tal cosa, el otro me hizo esto por tal cosa. Y ya piensas en la persona y ya piensas en el rencor que te genera ese tipo de persona. Ese rencor te quita paz interior, con lo cual se va mordiendo, es una espiral, ¿sabes? Es una espiral, como una serpiente que se muerde la cola. Nunca mejor dicho, el rencor es como una serpiente. Entonces, no lo está haciendo nada bien, desde Filadelfia para el mundo. Claro, no es que, claro, Andrés, eso es peligroso porque es una actitud, es una vibración densa, de baja vibración, que lo que está haciendo es provocar situaciones que no te van a gustar, ¿no? Entonces, pues es muy respetable si quieres ser así y además te sientes orgulloso, es genial, ¿no? Pero cuando te des cuenta, No. digo, es genial porque es su camino, es su proceso. Cada quien que haga lo que quiera. De hecho, Antía, todo tiene sentido. Porque ¿cómo Sí, sí, por llegamos? supuesto. Yo, por ejemplo, ¿cómo llegué a la idea de que ser rencoroso era una estupidez? Pues porque fui rencoroso en su momento. Quizá no en esta vida, pero lo fui en otras, ¿no? Y a través de no ser, es que entiendes quién eres. Por eso, pues es parte del proceso, pero Andrés, yo te recomiendo que pruebes de otra forma, ¿no? Patricia, ¿le recomendamos eso o qué le recomendamos a Andrés? Yo sí. Conectar más con la capacidad de ser bondadoso, sobre todo consigo mismo. Es que al final pensamos que ganamos de esa manera y es porque estamos identificando lo que te he comentado antes con la mente. Yo soy así, yo me siento bien así. ¿Por qué? Porque yo me siento fuerte. No, tú no tienes que demostrar tampoco lo que eres. Cuando tienes confianza en ti y amor en ti, no necesitas tampoco demostrar o dar una apariencia, porque al final el amor, nuestra alma, es que no tiene esos sentimientos, no es su estado natural. Entonces es conectar un poquito más con el amor. Más que nada es porque estás vibrando desde una energía tan baja y al final somos ondas
es que somos ondas transmisoras que estamos atrayendo todo lo que vive en esa frecuencia. Te puedes sentir bien así por un momento y no te digo que no, te puedes sentir vencedor, valioso, importante, mira lo que soy, qué fuerte. De verdad que a la larga, sin darte cuenta, estás bajando muchísimo tu nivel energético. Claro, y eso pasa también, Patricia, Antía, porque no asociamos las emociones negativas o de baja vibración que tenemos con las consecuencias que vienen después. Entonces, como no las asociamos, no nos damos cuenta que muchas de las cosas que llegan a nuestras vidas que no queremos, en forma de enfermedad o de situaciones dramáticas, son creaciones nuestras basadas en ese tipo de emociones. Por eso, Andrés, tú haz lo que quieras, ¿no? Faltaría más, yo te apoyo, hagas lo que hagas. Pero igual sería interesante que a lo mejor empezarás a perdonar. Haz lo que quieras. Vale, dice, mi nombre es Asunción, de Mallorca. Dice, yo fui abusada por mi tío y no sé cómo se puede perdonar eso, ya que fue algo que me marcó para toda la vida. No puedo olvidarlo y fingir que no pasó nada, aunque me gustaría. ¿Qué le decimos a...? Son situaciones complicadas, yo lo sé. A Asunción. Antía, ¿quieres comentarle algo, Asunción? Sí, yo es que ahí veo reflejado lo que hablamos antes del niño interior herido. Es una niña que sufrió muchísimo, que un ser querido llegó a hacer eso, ¿no? Entonces es un niño muy herido. Ya es que ya no es que pase por el perdón, pasa por una sanación muy intensa que tiene que hacer con ese niño interior, ¿sabes? Es la niña la que tiene que perdonar eso. Entonces es algo que lo tiene que trabajar desde la niña que lo sufrió. Claro. Pero claro, es que Llegar al perdón. Yo entiendo que hay mucha gente con situaciones muy dramáticas que han pasado que les cueste precisamente porque el daño ha sido muy grande, pero es que no cambia el daño que te hayan hecho. Es que entiendas que es bien para ti, no para la otra persona. Es nada más eso. Entonces, son situaciones dramáticas, son situaciones duras, pero Asunción no cambia nada, ¿no, Patricia? ¿O sí cambia algo? Mira, es que cuando habéis comentado eso me han venido varias cosas. Lo primero es conectar con esa niña herida, con la edad que sufrió eso, porque es una niña de verdad que necesita ser sanada y darle ese amor que no recibió. Otra cosa que le puede ayudar mucho, y aunque no lo hayamos comentado ahora, es averiguar un poco más de la vida de la otra persona. Cuando nosotros indagamos un poquito y hacemos ese pequeño estudio, veremos que las personas que hacen daño son personas heridas. Si nosotros buscamos un poquito en la infancia o en la educación que recibió esa persona, o sea, nos ayudará, no digo de consentir, pero sí que nos ayudará un poco más a comprender por qué se encuentra así y el por qué de sus actos. A lo mejor esa persona también fue maltratado, fue abandonado, fue rechazado, vivió en conflictos constantes, que ahora lo que hace es que actúe de esta manera. O sea, eso nos puede ayudar también muchísimo más a poder perdonar. Claro, es que ahí hay dos conceptos que teníamos que entender. El primero es el del hecho de que esa persona hizo lo que hizo porque aparentemente no tenía más elección. Que yo sé que son cosas que suenan un poco confusas y que la gente pueda saltar, ¿no? Pero es que lo que hacemos, lo hacemos en función de lo que tenemos en ese momento. No hay de dónde sacar más cosas. Y seguramente esa persona que abusó de esta chica, de esta Asunción, tendríamos que recorrer su vida, su círculo social, su educación, lo que le pasó, lo que le afectó para saber por qué actuó así. Pero que al final, si entendemos esto, damos un gran paso. Y después, Asunción, es que con el rencor que le puedas tener no le vas a hacer nada. Absolutamente nada. Mira, yo recomiendo, no sé si la habéis visto, Antía, Patricia, una película que se llama, creo que es La Cabaña, puede ser. Yo leí el libro. Que es preciosa, que precisamente de unas situaciones muy parecidas, ¿no? Y aparece Jesús y aparece... Sí. Es fantástico, Asunción, porque puedes entender muchas cosas respecto al perdón. Porque te darás cuenta que al final todo esto es una co-creación, es una actuación, nos necesitamos unos a otros para experimentar lo que experimentamos y, importante, que sepas que el daño te lo haces tú. Cuando lo entiendes esto, ya el perdón se hace inmediato.
Bueno, pues tenemos más dudas, pero no tenemos más tiempo. Así que, Antía, muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias a ti, con Santi. nosotros. Muchísimas gracias. Patricia, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros también. Gracias. A los que nos estáis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.